En 2018, Logitech lanzó al mercado el G502 Hero, un mouse que revolucionaría la industria gamer. Con un peso base de 121 gramos y un máximo de 139, se convirtió en el ratón más vendido según la propia marca. Con una valoración de 4.7 sobre 5, a continuación el G502 Hero. Bueno, antes de abrirlo vamos a ver cómo está empaquetado. Por la parte de enfrente tiene la foto del producto más el nombre G502. Acá arriba tiene la versión que es la versión Hero. Por la parte de atrás tiene una imagen de muestra del producto y abajo supongo que las novedades nuevas que tiene esta versión, que ahora después la vamos a ver. Creo que por dentro viene casi vacío porque solo veo el mouse. Adentro no viene nada más que el mouse. Es el empaque más básico que vi en mi vida. Y una vez que lo sacamos se ve así. Está todo dentro de un plástico y así es como se ve. El cable parece bastante largo, 1,5 metros o 2 metros a lo mucho. Y acá adentro nos trae como una cajita con el logotipo de la marca. Las barras metálicas son para ponerle al mouse para sumarle peso. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle estas barras metálicas para sumarle peso. Para abrir el mouse es bastante fácil. Del lado izquierdo hay una franja. Solamente esta franja la tiramos para abajo y como está imantada hacemos un poquito de presión y se abre sola. Y acá es donde vendríamos a poner todas las barras. Ahí ya puse todas las barras. Cada barra pesa 3,6 gramos. Y le volvemos a poner la tapa, que es lo mismo. Bueno, vamos a probarlo directo en la computadora, cómo lo detecta el software y las novedades que tiene, a ver la comodidad. Acá ya lo reconoció el mouse, así que vamos a entrar y ver las características que tiene. Pero vamos a empezar con la sensibilidad del DPI. Tiene hasta un máximo de 25.600 de DPI. Actualmente lo estoy usando en 750, así que voy a subirle directamente a 25.000. ¡Wow! Vuela. Estoy moviendo el mouse lo más suave que puedo y miren cómo se va de rápido. Y si lo empiezo a mover como normalmente lo uso, directamente ni lo ves el mouse porque se va muy rápido. El máximo de velocidad del DPI debe ser como un indicador de calidad del sensor. O sea, como que es 25.600, es bastante rápido, entonces es bastante bueno. Elige la frecuencia con la que el ratón transmite información al ordenador. Esto siempre ténganlo en 1000. Después vamos en asignación de teclas, a ver cuántas teclas tiene, o sea, cuántos botones tiene. No te dice directamente, así que hay que contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Esto cuenta? Desplazar a la izquierda. A ver. Este botón no sabía que existía, O sea, la ruedita, viste, que para girar el ratón, si lo damos así, cuenta como botón. O sea, es como una palanca de cambio. 9, 10, 11 botones totalmente configurables. Supongo que cada uno se puede configurar. Así que son 11 botones en total. Acá podemos configurar la acción del botón en los sistemas, en las aplicaciones. Después nos vamos a la parte de la iluminación. Voy a ponerlo en muestra de pantalla, que es como yo lo uso. A diferencia del G203, tiene 4 cuadrados, 4 marcos. Como lo único que se ilumina es el logotipo y la franja. No hay mucho que hacer acá, pero es bueno que lo traiga al menos. Y bueno, gente, eso es todo lo que nos trae el G502. Es muy parecido al G402, el cual ya le hice un video en el canal por si lo quieren ver. Así que lo voy a hacer un día o dos para dar una opinión más sincera, porque a simple vista solamente podría decir que es cómodo y es pesado, pero no sé la utilidad verdadera que le podemos dar a esto. Bueno, gente, ya llevo unos días usando este mouse y la verdad tengo 3 cosas que decir. No sé si es por lo que yo juego o es en general, pero para mí, al menos en mi experiencia, es un mal mouse para jugar. La verdad es que es muy incómodo, no le voy a mentir. Es incómodo por 2 razones. La primera es el peso. La verdad es que no le encontré un punto en medio a la sensibilidad nunca. Sin la barra es muy liviano, entonces es muy incómodo moverlo a la hora de jugar shooters o juegos en los que tengas que mover muy rápido el mouse. Y con las pesas sumándole el peso completo es demasiado pesado también para jugar shooter. De hecho son muy precisos los movimientos, pero son muy lentos, entonces el tiempo de reacción tuyo a comparación de tu rival siempre va a ser más lenta. Juegos competitivos tales como League of Legends y Valorant, la velocidad a la que vos muevas el mouse es muy importante. Y el segundo problema que tuve mucho en Valorant, más que nada, creo que esto viene siendo más en general en los shooters, lo normal no es que siempre tengas a la mano el mouse, sino que lo sueltes esperando o mirando otra cosa mientras pasa el tiempo hasta que te revivan o hasta que empiece de nuevo la partida de la ronda. Es que cuando agarro el mouse o cuando hago un movimiento rápido, mi dedo con el dedo que hago clic siempre toca uno de estos dos botones que hace que le cambie el DPI y lo aumente, te juega una mala pasada. O si no, cuando agarro el mouse rápido y quiero hacer un movimiento rápido, toco sin querer el botón porque no, aunque no aparezca, este es un botón. Esta rueda del mouse, si lo movemos para los costados, son botones. Vos estás jugando un juego shooter y haces este movimiento rápido. Si apretas acá, lo que pasa es que te cambia de arma de la principal a la secundaria. Y el otro es que apretás acá, si no, cuando lo agarrás de primera así, todos en un momento estamos jugando ahí, queremos ser rápido, más rápido que el rival. Logro tocar acá y cambia el DPI. Y la verdad es que es un garrón terrible, gente. Por lo menos para jugar juegos competitivos, en lo personal, tuve una muy mala experiencia. Para ser un mouse gamer, creo que jode
mucho. Quizás se pueden desactivar desde la configuración del software de Logitech. Supongo que pierde la gracia de que este mouse tenga 11 botones. Un buen uso que le encontré a este mouse es a la hora de usarlo en edición. Creo que Logitech lo vendió mal al decir que es un mouse gamer. Más bien diría que es un mouse perfecto para editar. Yo, que soy la persona que edita mis propios videos, me la paso mucho tiempo sentado editando las miniaturas, el video. Gracias a todas sus funciones te facilita muchísimo el trabajo. Por ejemplo, a la hora de editar en Photoshop, al tener todas estas barras metálicas, la precisión aumenta muchísimo, maniobrarte de mejor manera. Desde el punto de vista práctico, ahí sí le encontré un buen uso. Con el manejo de los botones puedes usarlo para hacer muchas más cosas, ya sea como retroceder, avanzar, cortar el video, eliminar el video. Y es verdad que estos comandos se pueden usar con un mouse común o el teclado simplemente haciendo control y el comando que sea según la aplicación, pero con un mouse como este, teniendo tantos botones, personalizándolo de la manera que a uno más le convenga, la verdad es que facilita mucho el trabajo. Proyectos en los que yo me tardo alrededor de 2 horas haciéndolo, con estas funciones logro reducir el tiempo a al menos 1 hora y media, que no parece la gran cosa, pero la verdad es que sí lo es. Recuerden, gente, que el tiempo es oro. Por el diseño y la posibilidad de aumentarle peso, está hecho para que sea un mouse personalizable para cada uno. Eso es algo que sí se logra hacer, porque al sostenerlo tu mano se acopla a todo el mouse, entonces la comodidad es muy buena. Es lo suficientemente pesado como para poder hacer movimientos muy precisos. Con el mouse que yo suelo usar, que es el G203, al tenerlo mucho tiempo apoyado la mano, al cabo de unas horas ya te empieza a cansar, entonces te empieza a doler acá, todo lo que viene siendo la muñeca. En este mouse es casi lo mismo, pero la diferencia es el tamaño. Como pueden ver, este es mucho más alto, entonces solo se apoya esta parte de la muñeca y esta parte de arriba queda como flotando. Esa es la sensación que a mí me da. Con el otro mouse como que tengo que tener, en vez de la mano así, tengo que tener la mano así más o menos, y con este mouse puedo tenerlo así, más levantado. La comodidad es extrema. ¿Qué quieren que le diga, gente? Es muy cómodo. Si alguno de ustedes tiene este mouse o piensan comprárselo, déjenme en los comentarios sus opiniones, si les parece correcta mi review. De mi parte, al menos por el uso que yo le doy, fueron los beneficios y las contras que yo le vi. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Recuerden darle like y suscribirse. Y acá les dejo el video del review de mi monitor. Vayan a verlo, quizás es el mismo que tenemos, quizás van a comprarse este. Véanlo antes de comprarlo.